En 1942, durante la brutal campaña de Guadalcanal, los marines estadounidenses aprendieron que la selva podía ser tan despiadada como el enemigo. El aire húmedo parecía pegarse a los pulmones, las noches estaban llenas de ruidos que ningún soldado lograba identificar, y cada paso sobre la tierra húmeda resonaba como una invitación a la muerte. La isla era un infierno sin fronteras, donde el sol quemaba y la oscuridad devoraba. Fue en ese caos donde llegó un joven soldado de rostro tranquilo y manos firmes, Evan Cole, hijo de un granjero de Arkansas, criado entre bosques, caza y noches silenciosas donde aprender a escuchar era tan importante como aprender a disparar. Antes de la guerra había ganado campeonatos estatales de tiro, pero esa información no impresionó a nadie en Guadalcanal, y mucho menos su arma. Cole había comprado con sus propios ahorros un rifle deportivo Remington 72, pulido, ligero, con una mira telescópica civil. En cualquier campo de tiro era una belleza. Pero en la guerra, sus compañeros lo consideraban una excentricidad inútil. Un capricho. Un juguete. Los marines cargaban Garands, Springfields, armas serias. Y aquel muchacho llegaba al frente con un rifle brillante que parecía más apropiado para cazar ciervos que para enfrentar a un ejército imperial. Pero nada de eso importaría cuando los japoneses comenzaron a moverse entre los árboles gigantescos de Point Serpent. Aquella zona era diferente a todo lo que los estadounidenses habían visto. Árboles que se elevaban como torres, ramas que formaban plataformas naturales y sombras tan densas que era imposible distinguir un soldado enemigo a simple vista. Fue allí donde los francotiradores japoneses demostraron por qué eran temidos. En cuestión de horas, varios marines murieron sin que nadie viera quién había disparado. Silencio. Un disparo seco. Otra baja. Los hombres empezaron a moverse con miedo. Dormían con miedo. Y cada vez que un soldado caía, el pánico se hacía más grande, como si la selva estuviera viva decidida a devorarlos. Los oficiales buscaban desesperadamente una solución. Habían enviado patrullas. Habían disparado a los árboles sin control. Habían probado artillería ligera. Pero nada funcionaba. Hasta que alguien recordó al joven con el rifle de juguete. Aquel muchacho callado que practicaba puntería cuando todos los demás descansaban. El que afinaba su mira como quien afina un instrumento musical. Y así, casi por desesperación, el comandante llamó a Evan Cole. Cole, dicen que tú sabes disparar mejor que nadie aquí. ¿Listo para cazar algo más grande que un venado? Lo que ocurrió los 4 días siguientes superaría todas las expectativas, todos los informes oficiales y toda la lógica militar. Porque lo que iban a hacer en Guadalcanal no era solo un francotirador. Era una leyenda silenciosa. Un fantasma en los árboles. Un cazador de cazadores. El hombre al que, años después, algunos soldados seguirían llamando el fantasma de Point Serpent. El comandante lo miró con seriedad. Cole, ¿crees que puedes encontrar a esos tiradores? Cole no fanfarroneó, no sonrió, no prometió imposibles. Solo dijo, si están ahí afuera, los voy a ver. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera aún, la historia comenzó a cambiar. El comandante sostuvo su mirada unos segundos más. Allí no vio juventud temeraria ni arrogancia irreflexiva. Vio algo que escaseaba en aquella jungla húmeda y mortal. Certeza. Una certeza tranquila, casi peligrosa. Bien, respondió finalmente. Esta operación será limitada. No más de un hombre. Tú. Las palabras provocaron un silencio pesado en la tienda. Un murmullo apenas perceptible se extendió entre los marines que habían escuchado. Un solo hombre contra francotiradores japoneses ocultos en los gigantescos árboles de Point Cruz. Era un suicidio, pero también la única opción. Cole recogió su Winchester, ese rifle que tantos consideraban un simple juguete de tirador de fin de semana, y salió de la tienda sin mirar atrás. Afuera, el sol se filtraba a través de las nubes bajas, creando un resplandor opaco que hacía que la selva pareciera un monstruo dormido. Mientras avanzaba hacia la línea de vegetación, sintió las miradas de los demás. Algunos eran de esperanza, otros de temor, pero todas tenían algo en común, dependían de él. La selva lo recibió con un olor denso a humedad, barro y hojas podridas. El sonido lejano de los disparos japoneses era un recordatorio brutal de por qué estaba ahí. Ese mismo sonido, en días anteriores, había arrancado la vida de demasiados hombres. Cole se detuvo justo antes de entrar. Apretó el rifle contra su pecho, agachó la cabeza y tomó una respiración lenta. No era un rezo. Era un ajuste interno, casi ritual, algo que hacía desde niño antes de un disparo decisivo. Cuando levantó la mirada, su expresión ya no era la de un marine común.
Era la de un hombre que entendía que a partir de ese instante, cada sombra podía ser una trampa, cada rama, un ojo enemigo. Se internó en la vegetación con pasos tan silenciosos que parecían flotar sobre la tierra húmeda. Los sonidos del campamento desaparecieron detrás de él, devorados por el canto lejano de pájaros y el zumbido constante de insectos. A cada metro que avanzaba, la oscuridad bajo las enormes copas se hacía más profunda. Los japoneses no estaban frente a él, sino encima, escondidos en alturas imposibles de adivinar desde el suelo. Aún así, Cole no apresuró nada. Sus ojos barrían lentamente los troncos, las ramas, los nidos naturales, las grietas entre hojas. Sabía que el enemigo era paciente, y él debía hacerlo aún más. Y mientras continuaba avanzando, una sola idea marcaba su ritmo. Si ellos pueden ver antes que nosotros, entonces yo tendré que ver mejor que ellos. Y así comenzó la cacería silenciosa que cambiaría para siempre la forma en que el ejército entendía el arte de disparar desde las sombras. La selva se cerró detrás de Cole como si lo devorara. El aire era tan húmedo que cada respiración se sentía espesa, pero él avanzaba con la calma de alguien que conocía el sonido del peligro mejor que el del viento. Habían pasado menos de 20 minutos desde que entró en la maleza cuando escuchó el primer indicio. No un disparo, no un grito, sino el silencio repentino. Los pájaros dejaron de cantar. El zumbido constante de insectos pareció apagarse. La jungla respiró hondo, como si se preparara para observarlo. Cole se agachó lentamente. Colocó una rodilla en el barro y apoyó el Winchester en una raíz gruesa cubierta de musgo. Sus ojos se elevaron hacia los árboles, no para buscar un movimiento, sino para buscar algo mucho más difícil de detectar: la ausencia de movimiento. Los francotiradores japoneses no se movían una vez en posición. Ese era su sello. Y ese era también su error. El sol se filtraba entre las ramas, creando halos irregulares que formaban sombras engañosas. Pero Cole sabía dónde mirar. Entre la luz y la sombra, donde un hombre oculto debía respirar, aunque fuera muy poco. Y entonces lo vio. No un cuerpo, no una silueta, mucho menos un rostro. Lo que vio fue un brillo mínimo, tan sutil que cualquier otro soldado lo habría confundido con una gota de humedad reflejando luz. Pero Cole reconoció el destello. Era el borde metálico de una mira japonesa Type 97. Estaba a unos 30 metros de altura. Imposible de ver desde el suelo si no tuviera ojos entrenados. Cole respiró profundamente y apoyó la mejilla en la culata. El Winchester parecía parte de su cuerpo. Nada lo apresuraba. Ni el peligro, ni el tiempo, ni la idea de que ese hombre, de no actuar rápido, podría matarlo en menos de un segundo. Ajustó la mira. Solo una milésima. Los dedos relajados. La mente vacía. El disparo salió como un susurro. ¡Pac! Un sonido seco, casi elegante. Y luego, nada. El hombre cayó entre las ramas sin hacer un solo grito. Los cuerpos entrenados para emboscar también sabían morir sin ruido. Cole no celebró. No sonrió. Simplemente se movió 3 metros hacia la derecha, usando el barro, la vegetación y la propia curvatura del terreno como cobertura. Sabía que donde había un francotirador japonés, siempre había al menos otro. Lo esperó. 5 segundos. 10. 30. Nada. Y eso era peor que un disparo. Porque si el enemigo no reaccionaba, significaba una sola cosa. Ese francotirador no estaba solo. Estaban observándolo. Estaban estudiándolo. Y en esas alturas traicioneras, un error no se pagaba con una herida. Se pagaba con la vida. El disparo que acababa de realizar no solo había eliminado a un enemigo, había roto el equilibrio de un juego mortal que los japoneses llevaban dominando semanas. Cole lo sabía. Cada francotirador japonés estaba entrenado para 2 cosas. No disparar primero, sino esperar al movimiento correcto. Observar al cazador para convertirlo en presa. Y ahora, tras abatir al primero, Cole se encontraba en ese punto exacto donde la jungla se transformaba en un tablero de ajedrez, y él avanzaba como una pieza solitaria contra un enemigo invisible. Se arrastró lentamente, usando los codos y rodillas, hasta quedar cubierto por un tronco caído. La madera estaba podrida, hueca, con olor a humedad y hongos, pero ofrecía lo que más necesitaba: sombra irregular. La regla era simple: si tus sombras no se mueven, tú tampoco eres visto. Cole ajustó la correa del rifle para que no hiciera ruido. El Winchester descansaba sobre una cama improvisada de hojas aplastadas. El gatilló, apenas tocado, listo. La respiración, reducida al mínimo. Entonces escuchó el sonido. Un crujido. Débil. Lejano, pero real.
Ese no era un pájaro. No era un mono. No era una rama cayendo. Era un pie humano, que había pisado algo seco. Cole no giró la cabeza. No se movió. Solo dejó que sus ojos viajaran a la periferia. La luz entre las hojas tembló durante un instante. Una sombra, apenas más oscura que el resto, se deslizó en diagonal. El enemigo se estaba reposicionando. Era una técnica japonesa clásica. No respondían al disparo de inmediato. Se movían en silencio y buscaban un ángulo desde el cual ver sin ser vistos. Cole sabía que si lo localizaban antes de que lo encontrara, la partida terminaba. Se pegó aún más al tronco. Tocó el barro con el dorso de la mano. Frío. Perfecto. Se manchó los pómulos y la frente, reduciendo cualquier brillo en su piel. Los japoneses eran expertos encontrando reflejos. Un simple destello podía significar la muerte. 1 minuto. 2. 3. El bosque seguía quieto, pero Cole percibió una anomalía. El canto de los insectos todavía no había vuelto. Significaba que la amenaza estaba cerca, demasiado cerca. Cole miró al Winchester como si fuera un viejo amigo. «Vamos, no me falles», susurró sin emitir realmente un sonido. Entonces lo vio. A unos 70 metros, en un ángulo casi imposible, entre dos palmeras gruesas, algo estaba mal. Una línea vertical, quebrada, que no coincidía con la forma del árbol. Podía ser una rama, podía ser una sombra, o podía ser justo el borde del casco japonés cubierto de barro. Cole dejó que su respiración descendiera hasta casi desaparecer. Ajustó la mira, no sobre el casco, sino 2 centímetros a la izquierda, donde estaría el ojo. Y esperó. El enemigo cometió el error. Un movimiento mínimo, tal vez un ajuste de postura, o una respiración profunda. Suficiente. Cole disparó. ¡Pac! El segundo cuerpo cayó sin gritar. Pero esta vez sí hubo una reacción. Un disparo japonés retumbó desde otra dirección, rozando el tronco donde se ocultaba Cole. La bala arrancó corteza y tierra, esparciendo astillas sobre su rostro. No era uno. No eran 2. Había al menos 3 francotiradores japoneses, y ahora todos sabían exactamente dónde estaba. La caza ya no era silenciosa. Había comenzado una guerra de precisión. Y Cole estaba solo. Si esta historia te está atrapando, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de estas misiones reales, decisiones imposibles y estrategias que cambiaron el rumbo de la guerra sin que el mundo lo supiera. Dale al botón y sigue conmigo. Lo mejor, y lo más increíble, aún está por llegar. El disparo que había rozado el tronco no fue un aviso accidental. Fue un mensaje claro. Sabemos dónde estás, americano. Cole sintió el cosquilleo del peligro subiendo por su nuca. La madera astillada cayó lentamente a su lado, como si el tiempo se hubiera estirado solo para que entendiera la gravedad del momento. No podía quedarse allí. Un tirador japonés podría fijarlo, el otro triangulaba su posición. Y el tercero, seguramente el más experto, preparaba el tiro final. Los japoneses no disparaban al azar. Disparaban para cerrar espacios. Cole respiró hondo. Escuchó. Analizó. El bosque estaba demasiado silencioso, como si toda la selva hubiese contenido el aliento esperando el siguiente movimiento. Ahí comprendió algo esencial. Los japoneses lo rodeaban. No era una persecución improvisada. Estaban ejecutando una maniobra clásica, el abanico cerrado. 3 tiradores avanzando desde direcciones distintas, presionando al enemigo hacia un punto muerto. Un callejón sin salida en plena jungla. Pero Cole tenía una diferencia que ninguno de esos francotiradores esperaba. Él no era un infante más. Era un tirador entrenado desde niño. Un competidor. Un obsesivo de la precisión. Un cazador que había aprendido a leer terreno, luz, viento y paciencia. Y, sobre todo, no tenía miedo de retroceder si eso significaba sobrevivir. Se desplazó muy lentamente, moviéndose como una rama caída arrastrada por la tierra. Cada centímetro era un riesgo. Cada respiración era un ruido potencial. Cada crujido podía atraer el fuego enemigo. Avanzó hacia un pequeño declive natural cubierto de raíces. Un cuenco de tierra húmeda donde el sol prácticamente no llegaba. Un lugar donde un tirador podía volverse un fantasma. Pero antes de llegar ahí, otro disparo surgió. ¡Crack! Esta vez, la bala pasó tan cerca de su oreja que sintió el calor rozarle la piel. No era un tiro fallado. Era un ajuste. El segundo francotirador ya lo tenía casi fijado. Cole no se apresuró. No corrió. No giró.
Sabía que correr en la jungla era entregarse. El sonido, el movimiento, el temblor de las hojas, todo delataría su posición exacta. En lugar de eso, hizo lo impensado. Se quedó completamente quieto. El enemigo esperaba que se moviera, que se agachara, que rodara, que corriera. Pero Cole no hizo nada. Dejó que la selva lo tragara. La humedad le empapó el uniforme. El barro le cubrió el cuello. Los insectos subieron por sus brazos, ignorados. Una gota de sudor cayó en la tierra sin hacer ruido. Y entonces, en ese silencio absoluto, escuchó lo que necesitaba. Un roce de tela, un exhalar contenido, un clic metálico minúsculo. El tercer francotirador estaba tensando su cerrojo. Cole giró el rifle 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Lo suficiente para que el ángulo cambiara sin revelar su posición. Por fin, lo vio. Una sombra más densa detrás de un tronco ancho. Inmóvil. Perfectamente camuflada. Pero no lo suficiente. Cole ya estaba dentro de su respiración. 3 segundos. 2. 1. Disparó. El impacto hizo eco entre los árboles, y un cuerpo cayó pesadamente, rompiendo la coreografía silenciosa de los tiradores japoneses. Los otros dos reaccionaron de inmediato, 2 disparos simultáneos, precisos, furiosos. Pero fallaron. Habían perdido el ritmo. Habían perdido la ventaja. Habían perdido el miedo que querían provocarle a Cole. Y él lo sabía. La caza había cambiado de manos. Ahora, era él quien los tenía cercados. El primer tirador japonés había caído, pero eso no significaba victoria. Significaba algo diferente. Ahora quedaba lo peor. Los otros dos eran más disciplinados, más fríos, más calculadores, y acababan de perder a un compañero. Eso no los debilitaba. Los volvía letales. Cole sabía que, después de un derribo, el enemigo intentaría un contraataque inmediato. Era táctica pura. Disparar hacia la fuente del fogonazo, saturar el área, obligar al francotirador enemigo a exponerse o retroceder. Pero Cole no dejó ningún fogonazo visible. Su posición estaba detrás de ramas gruesas y hojas húmedas que dispersaban el brillo. Aún así, sabía que tenía menos de 1 minuto antes de que los japoneses cambiaran de posición. Respiró hondo. Sintió el peso del rifle. Escuchó el latido de su propio corazón golpeando contra el suelo. Y entonces se movió. Despacísimo, como si cada músculo estuviera hecho de cristal. No avanzó hacia adelante, sino hacia un ángulo inesperado, alejándose de la zona donde el enemigo creía que estaba. Esa maniobra tenía un objetivo: romper el triángulo. Si podía salir del patrón de fuego cruzado japonés, podía dividirlos, hacer que dudaran, separarlos, convertir a 2 tiradores en 2 blancos aislados. El terreno se inclinaba hacia un pequeño barranco cubierto de raíces gruesas y barro resbaladizo. Cada paso era un riesgo. Cada raíz era un posible crujido. Pero Cole tenía algo que los japoneses no esperaban: una paciencia monstruosa. Avanzó apenas unos metros, suficiente para cambiar completamente la geometría del combate. Fue ahí cuando volvió a escuchar otro sonido clave. Un golpecito sordo. Muy leve. Metálico. El segundo francotirador estaba recargando. Y eso significaba que su compañero estaba intentando flanquearlo. Cole apoyó lentamente el mentón sobre la culata. Miró a través de la mira. Nada. La jungla no mostraba nada. Pero no necesitaba ver movimiento. Solo necesitaba ver lo que no encajaba. Las hojas seguían el viento, menos un racimo a la derecha. La luz filtraba entre ramas, menos en un punto específico donde la sombra era demasiado oscura para esa hora del día. Ahí estaba, un casco japonés apenas asomado entre 2 raíces enormes. Inmóvil, sigiloso, esperando a que Cole disparara para ubicarlo. Pero Cole no era un recluta asustado. Era un experto, un obsesivo de la puntería. Así que hizo lo contrario de lo que el japonés esperaba. Esperó. Esperó a que un insecto se posara en la raíz. Esperó a que un pájaro gritara a lo lejos. Esperó a que la jungla soltara un ruido natural. Y cuando lo hizo, disparó. El tirador japonés cayó hacia atrás sin siquiera entender qué había pasado. 2 fuera. Quedaba uno, el más peligroso. El que había disparado primero, el que sabía ocultarse mejor, el que no mostraba errores. El bosque volvió a quedar en silencio. Uno espeso, sofocante, casi venenoso. Cole sabía que el último tirador no huiría. Los francotiradores japoneses no retrocedían. Eran entrenados para morir disparando. Y un hombre dispuesto a morir es el enemigo más difícil de vencer.
Cole se desplazó de nuevo, más lento todavía, buscando un ángulo imposible, un punto donde pudiera ver sin ser visto. El sudor le caía por las cejas y le ardía en los ojos, pero no se le limpió. Mover una mano podía costarle la vida. El viento cambió. Una brisa suave movió el follaje. Y en ese movimiento mínimo, Cole vio lo que necesitaba. Un destello, minúsculo, un reflejo metálico detrás de una rama. El japonés había movido su cerrojo. Solo una fracción. Un gesto instintivo, automático. Pero en un duelo de francotiradores, un reflejo es una sentencia. Cole alineó la mira. Sintió que el rifle era parte de su cuerpo. Exhaló muy despacio, dejando que el aire saliera como un hilo invisible. Y apretó el gatillo. ¡Bum! El tercer tirador cayó sin hacer sonido. La selva quedó muda, como si hubiera aceptado el resultado. Cole bajó el rifle. Su respiración tembló por primera vez en horas. El sudor le corría por la cara. Su corazón retumbaba como un tambor. Acababa de sobrevivir a un enfrentamiento que, según todos los manuales militares, nadie debía sobrevivir. Y había vencido, solo. Pero mientras recuperaba el aliento, un pensamiento se clavó en su mente. Se habían enviado 3. Había más por venir. La cacería no había terminado. Apenas acababa de empezar. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación es todavía más intenso. Y si ya estás dentro, prepárate, porque lo que Cole está a punto de enfrentar no lo había vivido ningún francotirador estadounidense hasta ese momento. Seguimos. Cole sabía que eliminar a 3 francotiradores japoneses en un solo día no iba a pasar desapercibido. La doctrina del ejército imperial eran claras. Si alguien te desafía, lo eliminas. Y Cole acababa de humillar a un equipo completo. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las palmeras, la selva se llenó de un silencio distinto. No era calma, era anticipación. El tipo de silencio que precede a un ataque. Cole no regresó a sus líneas inmediatamente. Cualquier movimiento hacia territorio amigo podía traer fuego enemigo hacia sus compañeros. Así que tomó una decisión arriesgada. Pasar la noche solo, en medio de la jungla, sabiendo que lo estaban cazando. Se arrastró entre raíces húmedas y hojas podridas, el olor a tierra y a sudor pegándosele al cuerpo. Buscó una depresión natural entre 2 troncos caídos, un lugar donde pudiera desaparecer. No dormiría, ni siquiera parpadearía más de lo necesario. La noche cayó como un telón. Oscura, jamás completamente silenciosa. Brillos, mosquitos, el gemido lejano de la selva. Pero en medio de ese ruido natural, Cole escuchó otra cosa. Un crujido mínimo. Una rama que se partió. No era un animal. Los animales no avanzan en ángulos. No avanzan en formación. Había hombres allí. Japoneses. Y lo estaban rodeando. Cole respiró hondo. Ajustó su Winchester. Movió su cuerpo apenas unos centímetros. Si intentaba huir, lo matarían. Si disparaba demasiado rápido, revelarían su posición. Si mostraba miedo, moriría. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer. Esperar. La luna filtró un rayo tenue entre las copas altísimas. Y en ese hilo de luz, Cole vio un casco japonés, elevándose lentamente por detrás de un tronco caído. 1. Seguido por otro, apenas visible, a la izquierda. 2. Y un tercero avanzando casi reptando entre raíces húmedas. 3. No eran francotiradores. Eran cazadores de francotiradores. La élite del ejército japonés. Silenciosos, certeros, entrenados para matar a hombres como Cole en la oscuridad. El corazón le latía en el cuello. El aire estaba tan denso que parecía un enemigo más. Pero su mente estaba fría. Dejó que el primero se acercara a 7 metros. El japonés levantó su rifle. Y Cole disparó el suyo antes de que aquel pudiera apuntar. Un solo trueno. El enemigo cayó hacia atrás sin gritar. Los otros 2 se lanzaron hacia los costados, intentando flanquearlo. Pero Cole ya había rodado hacia otra posición, casi como un animal que conocía cada centímetro de la selva. El segundo soldado japonés pasó corriendo frente a él. Cole ni siquiera apuntó por la mira. Disparó desde la cadera, confiando en su memoria muscular. Impacto directo. El tercero se frenó. Sabía que estaba solo. Sabía que Cole no era un soldado cualquiera. El japonés lanzó una granada. Cole escuchó el chasquido del encendedor, ese tic breve que muchos soldados reconocían demasiado tarde. Rodó hacia adelante. Se tiró detrás de una raíz gruesa. La explosión sacudió la tierra,
cubriéndolo de polvo y astillas. Tosió. Intentó ver. El humo se disipó apenas unos segundos. Y el japonés apareció. Un rifle apuntando a su cabeza. Cole no pensó. No calculó. No respiró. Solo actuó. Metió la mano en el barro, agarró una piedra húmeda y la lanzó directo al rostro del soldado japonés. El enemigo, sorprendido, disparó hacia arriba. El fogonazo iluminó la selva por un instante. Ese instante fue suficiente. Cole se impulsó desde el suelo, rodó hacia la derecha y apretó el gatillo. El japonés cayó de rodillas primero. Luego hacia adelante, en silencio. El eco del disparo se extendió por la jungla, chocando contra troncos y hojas como un susurro deformado. Y de pronto, nada, otra vez nada. Solo la selva, solo la humedad, solo su respiración áspera. Cole quedó tirado sobre el barro un largo minuto. No porque estuviera exhausto, sino porque estaba procesando lo imposible. Acababa de sobrevivir a una cacería nocturna que nadie sobrevivía. Pero mientras el sudor frío le recorría la espalda, lo entendió. Esto ya no era una misión. No era venganza. No era orgullo militar. Era algo más profundo. Una guerra entre dos cazadores. Y solo uno vería el amanecer. Después de sobrevivir a la emboscada nocturna, Cole tenía dos opciones. O regresar a las líneas estadounidenses y reportar, seguir cazando los tiradores japoneses antes de que ellos reorganizaran su defensa. Eligió la opción más peligrosa, porque ya no era solo cuestión de habilidad, era una cuestión de control. Mientras los francotiradores enemigos siguieran vivos, su unidad estaría en desventaja. Así que, antes de que el sol terminara de levantarse, Cole se internó aún más en la jungla de Guadalcanal. Pero ahora había un problema. Los japoneses sabían exactamente quién era. No su nombre, no su rango, pero sí su reputación. A lo largo de la mañana, Cole notó signos claros de que lo estaban marcando. O huellas falsas creadas para atraerlo, casquillos estratégicamente colocados que no pertenecían a un tirador real, silencio anómalo en zonas donde debía haber escuadras enteras. Los japoneses ya no usaban árboles altos ni posiciones estáticas. Habían cambiado su doctrina por él. Una táctica que se veía muy poco en 1942. Le estaban preparando una trampa en capas. Mientras avanzaba, Cole vio algo que lo hizo detenerse de golpe. Una bota estadounidense, casi nueva, colocada de forma demasiado perfecta, demasiado visible. Sabía exactamente qué significaba. Un cebo. Retrocedió 2 pasos. Se tiró al suelo. Empujó la vegetación con la punta del Winchester. Y ahí lo vio. Un cable, delgado, tensado, conectado a una granada tipo 97. Había estado un segundo de volar en pedazos. Cole no gritó, no se agitó, pero sintió por primera vez algo que no había experimentado en toda la campaña. Los japoneses estaban aprendiendo de él. Y estaban mejorando rápido. Siguió avanzando con extremo cuidado. Cada 10 pasos se detenía a escuchar. Cada sombra era un posible tirador. Cada raíz parecía esconder un fusil. La selva ya no era un terreno. Era un enemigo silencioso. A media tarde llegó a un claro donde los árboles se abrían lo suficiente como para dejar pasar la luz. Una mala señal. Los francotiradores expertos no escogían zonas abiertas, a menos que quisieran obligarte a cruzarlas. Y allí, justo en el borde del claro, Cole vio lo que los japoneses realmente querían que viera. Un soldado estadounidense muerto. O eso parecía. La posición era perfecta. El cuerpo tendido, ligeramente torcido, casco caído, rifle junto a la mano. Demasiado perfecto. Y entonces Cole se dio cuenta. El soldado no tenía sangre. Corrió una corriente helada por su columna. Era un maniquí improvisado. Un señuelo. Eso solo significaba una cosa. Había un francotirador japonés esperándolo. Uno muy bueno. Uno paciente. Uno tan frío como él. Cole respiró hondo. Sabía que se enfrentaba al tirador más peligroso de todos, al último, al que dirigía a los demás, al que había sobrevivido mientras todos sus compañeros caían. El aire se volvió denso. La luz se hizo pesada. Y por primera vez desde que comenzó esta cacería, Cole sintió que alguien lo estaba observando. Desde algún punto imposible. Inaccesible, invisible. Entonces lo entendió. El francotirador japonés ya lo tenía en la mira, y Cole había entrado en su zona de muerte. Solo había una salida: encontrarlo primero. Cole se movía milímetro a milímetro. No podía arrastrarse rápido. No podía levantarse. No podía retroceder.
Cualquier movimiento brusco sería una sentencia de muerte. Sabía dos cosas con absoluta certeza. El tirador japonés ya estaba apuntándole. Solo estaba esperando que Cole cometiera un error. Cole colocó el Winchester frente a él, apoyando el cañón en una raíz húmeda. No levantó la cabeza. No asomó un ojo. Miró únicamente a través de un pequeño hueco entre las hojas. Recordó algo que su padre le decía cuando aún era un niño compitiendo en torneos de tiro. No busques el blanco. Busca lo que no encaja. Y ahí lo vio. Muy lejos, en un ángulo improbable, una hoja que no se movía con el viento. Una sombra demasiado recta para ser natural. Un destello imperceptible en la corteza de un árbol. No era un hombre. No era un arma. Era la intención. El arma enemiga estaba perfectamente camuflada en lo alto de un tronco enorme, casi invisible. El francotirador japonés lo había esperado durante horas. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Cole no tenía tiempo para cálculos. No tenía margen de error. Su respiración era apenas un hilo. Su pulso, una cuerda tensada al límite. Ajustó la mira. Desplazó el dedo hacia el gatillo. Y en el silencio absoluto de la jungla, disparó. Un único disparo. El eco retumbó entre los árboles como un trueno contenido. Durante un instante no pasó nada. Y luego, a unos segundos de distancia, cayó un cuerpo desde lo alto del árbol. Primero un crujido de ramas. Luego un golpe seco contra la tierra. Se acercó lentamente, siempre apuntando, siempre atento. El tirador japonés yacía inmóvil. Era joven, demasiado joven, pero tenía los ojos abiertos, fríos, disciplinados, calculadores. Un rival digno. Alguien que entendía el oficio. Alguien que había estado a un solo instante de matarlo. Cole inclinó la cabeza en silencio. Respeto entre depredadores. Había terminado. Cuando Cole regresó al campamento, no lo hizo como un héroe con aplausos, sino como un hombre que había visto demasiado. Sus botas estaban cubiertas de barro, la camisa desgarrada por ramas y metralla, y su mirada era la de alguien que llevaba 4 días caminando con la muerte pisándole los talones. Pero aún así, lo primero que hizo fue descargar cuidadosamente su Winchester y limpiarlo como si fuese un tesoro sagrado. Sus compañeros lo observaban en silencio. Sabían que algo grande había pasado. Sabían que había vuelto distinto. Y sobre todo, sabían que, gracias a él, muchos seguirían vivos. El comandante Michie fue el primero en acercarse. «Cole», dijo, sin terminar la frase. «¿Cuántos?» Cole no respondió enseguida. No por arrogancia, sino porque, para él, no era un número. Era supervivencia. «Bastantes», respondió al fin. «Lo suficientes para que podamos avanzar». Michie asintió, pero su rostro decía otra cosa. Sabía que Cole había hecho mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante los siguientes días, algo extraño ocurrió. El terror invisible que había gobernado la selva desapareció. Las patrullas avanzaban sin ser emboscadas desde las copas de los árboles. Las rutas de suministros ya no eran un suicidio. Y todo eso debido a un solo hombre y a un rifle que en otro tiempo llamaron un juguete. Pero lo más inesperado ocurrió después. Michie reunió al pelotón completo en un claro. El aire olía a humedad y pólvora vieja. Cole estaba apoyado contra un tronco, en silencio. El comandante habló. «Soldados, desde hoy quedó oficialmente creado nuestro primer equipo de tiradores especializados. Y será entrenado por el cabo Ethan Cole». Hubo murmullos, miradas entre los hombres, incluso un par de sonrisas incrédulas. Cole levantó la vista, sorprendido. «Señor, yo solo». «¿Tú nada?», lo interrumpió Michie. «Lo que hiciste ahí fuera, nadie más puede hacerlo. Nadie. Y necesitamos que esa habilidad no muera contigo». Cole respiró hondo. No le gustaba el protagonismo. No le interesaban los rangos ni las ceremonias. Pero si entendía una cosa, si él podía enseñar a otros a cazar sombras en la selva, salvaría más vidas que con cualquier disparo. En los días siguientes comenzó el entrenamiento. Elegir a los hombres adecuados fue el primer paso. No buscó a los más fuertes, ni a los más rápidos, ni siquiera a los mejores tiradores. Buscó los pacientes, los que sabían escuchar, los que no temblaban bajo presión, los que veían lo que otros pasaban por alto. Les enseñó a leer el viento entre árboles imposibles, a distinguir un brillo de metal entre 100 tonos de verde, a esperar sin moverse durante horas, a convertirse en parte del bosque. Les enseñó, sobre todo, algo que no aparece en ningún manual. La guerra real no la ganaban los que gritaban más fuerte,
sino los que sabían desaparecer. Pronto, esos hombres comenzaron a replicar las hazañas de Cole. El enemigo ya no sabía de dónde venía cada disparo. Los francotiradores japoneses dejaron de dominar las alturas, y el frente estadounidense avanzó con una confianza que no habían sentido en semanas. En menos de un mes, toda la unidad hablaba de los ojos de Cole, de cómo veía cosas que nadie más podía ver, de cómo había convertido un rifle civil en un arma legendaria, de cómo, sin buscar fama, estaba cambiando la forma de luchar en la selva. Cole nunca quiso reconocimiento, pero sin pretenderlo, se había convertido en algo más que un francotirador, un maestro, una sombra, y el origen de una nueva era de tiradores en el ejército estadounidense. Y mientras los hombres dormían en sus lonas húmedas, tranquilos por primera vez en mucho tiempo, Cole se quedaba despierto limpiando su Winchester, con un pensamiento clavado en la mente. Si mañana aparece otro tirador, que me encuentre listo. Con el paso de las semanas, la selva dejó de ser un enemigo y se convirtió en un testigo silencioso. La lluvia seguía cayendo sin piedad, los mosquitos seguían atacando sin tregua y la humedad se metía en los huesos. Pero había algo distinto. Los hombres ya no caminaban encorvados esperando un disparo desde los árboles. No avanzaban temiendo sombras. El aire no tenía ese peso de muerte inminente. Y la razón era una sola. Ethan Cole había cambiado el equilibrio de la selva. Los tiradores que entrenó comenzaron a operar en parejas, siguiendo tácticas que él mismo había improvisado en su primera aventura solitaria. Atacaban rápido, se movían sin dejar rastro, observaban durante horas sin decir palabra. Una mañana, mientras revisaba el equipo de un nuevo recluta, uno de sus tiradores, Harris, se acercó con un reporte. «Cole», dijo, «encontramos huellas en la zona oeste. Una posición de tirador japonés. Pero estaba abandonada». Cole levantó una ceja. «¿Hace cuánto?» «Parece reciente, pero...» Harris hizo una pausa. Estaba vacía, como si hubiera salido huyendo. Era extraño, muy extraño. Los francotiradores japoneses no huían. Eran disciplinados, pacientes y peligrosamente seguros de su habilidad. Cole lo supo en ese instante. Habían empezado a temerlos. Ese mismo día, el comandante Michie lo llamó a su tienda. Había un mapa desplegado, lleno de marcas en rojo y azul. El hombre se veía cansado, pero satisfecho. «Ethan», dijo sin formalidades militares, «quiero que veas esto». Señaló los puntos rojos. Estos eran los sectores donde perdimos más hombres por francotiradores enemigos. Luego, movió el dedo hacia 3 zonas marcadas recientemente. «Y estos son los sectores donde tus hombres han operado en las últimas 2 semanas». Cole observó en silencio. Y entonces lo vio. Las zonas con actividad japonesa estaban colapsando, retrocediendo, fragmentándose. Era como si su fuerza invisible los empujara hacia atrás. Michie continuó. «Los informes dicen que las unidades japonesas creen que somos una fuerza numerosa, que tenemos decenas de tiradores ocultos en todos los árboles, que no pueden avanzar sin perder hombres». En realidad, Cole tenía entre 15 y 20 hombres activos. Nada más, pero la leyenda ya había nacido. «No sé cómo lo haces, Ethan», dijo Michie, «pero has cambiado todo esto. Si seguimos así, podemos avanzar hasta Point Cruz sin perder un solo pelotón». Cole no respondió. No buscaba elogios. No quería un rango, ni medallas, ni reconocimientos. Su única preocupación era más simple. ¿Hice lo correcto? ¿Y cuántos más van a morir mañana? Esa noche, mientras todo el campamento dormía, Cole se quedó sentado junto a su Winchester. No lo limpiaba, no lo calibraba, solo lo observaba. Ese rifle lo había acompañado desde antes de la guerra, desde Illinois, donde los días eran tranquilos y los bosques no estaban llenos de enemigos invisibles. Un objeto que muchos habían llamado un juguete. Un arma que había cambiado su vida y la de decenas de soldados. Mientras miraba la madera oscura, una idea lo golpeó. Quizás este no sea un rifle de guerra. Quizás este rifle es lo que me mantiene humano. Porque cada disparo, por certero que fuese, se llevaba algo de él. No había victoria sin cicatriz. No había precisión sin peso moral. Y sin embargo, sabía que lo haría de nuevo. Cuantas veces fuera necesario. Por ellos, por los hombres que dormían a pocos metros, agotados pero vivos. Por los nuevos reclutas que confiaban en él sin cuestionarlo. Por los que no regresarían a casa. Por los que aún podían regresar. Al amanecer, Cole recibió nuevas órdenes.
La campaña avanzaría hacia territorio más profundo. El enemigo estaba debilitado, pero no derrotado. Miche le entregó un sobresellado. Ethan dijo: «Te reasignan. Quieren que entrenes a tiradores en un nuevo destino. Birmania, con una unidad distinta». Cole sintió un vacío en el estómago. No por miedo, sino porque sabía lo que significaba. Debía dejar a los hombres que había entrenado, a los soldados que lo consideraban un maestro, a la selva que había aprendido a leer como un libro abierto. Pero también sabía que, si él no enseñaba en otros frentes, muchos morirían sin necesidad. Respiró hondo, guardó el sobre y solo dijo: «¿Entendido, señor?». Miche apoyó una mano en su hombro. «No lo digo mucho, Cole, pero salvaste esta campaña. Nunca lo olvides». Cole no respondió. No hacía falta. Esa misma noche, antes de partir, reunió a sus tiradores. Hombres endurecidos por la selva, pero leales como hermanos. «Escuchen», dijo Cole. «No puedo quedarme. Me enviarán a entrenar a otros. Pero ustedes ya no necesitan a nadie que les diga cómo luchar. Ustedes ya son sombras. Son parte de la selva». Los hombres guardaron silencio. Algunos tragaron saliva. Otros miraron al suelo. Cole continuó: «No quiero que me recuerden como un héroe. Quiero que me recuerden como alguien que les enseñó a no morir. Eso es todo». Y con esa frase, se despidió de ellos. Al amanecer, partió hacia un nuevo frente. Solo él, su mochila y el Winchester colgado del hombro. Mientras se alejaba, uno de los hombres, Harris, murmuró: «El bosque va a estar más solo sin él». Y tenía razón, porque en Guadalcanal, durante un corto periodo de tiempo, existió un fantasma con un rifle de madera, un hombre capaz de ver entre la maleza lo que nadie más podía ver, un tirador que cambió una guerra sin buscar gloria. Ese hombre fue Ethan Cole, y su legado apenas había comenzado. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y si quieres seguir descubriendo secretos ocultos, héroes que nadie menciona, operaciones que jamás aparecieron en los libros de texto y hazañas tan increíbles que parecen ficción, suscríbete ahora mismo. Hazlo antes de que te vayas, porque lo que viene después de esta historia es aún más intenso. Y créeme, no quieres que te lo cuenten otros. Activa la campanita, únete al canal y acompáñame en el próximo viaje. Te prometo algo, cada historia será más sorprendente que la anterior. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete ahora y no dejes que estas historias se pierdan en el silencio del pasado.